Módulo 1. Generalidades, avance y actualidad. Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes a esta conferencia. Mi nombre es Gabriel Amaya, soy médico y voy a tener el placer de compartir con ustedes este tema sobre tipos de inmunoterapia y vamos a tocar algunos temas sobre el desarrollo a través del tiempo. Esos son mis conflictos de interés. Soy conferencista para MSD y para AstraZeneca. Manifiesto que durante la elaboración de las diapositivas para la actual presentación se consultaron y respetaron los derechos de propiedad intelectual de los autores originales de los conceptos, gráficas y tablas usadas como respaldo científico. Esta es la agenda que propongo para llevar a cabo este tema. Vamos a hablar sobre generalidades de inmunología, que es muy importante, terapias con virus oncolíticos, las vacunas, las terapias con citoquinas, las transferencias de células adaptadas, los inhibidores del checkpoint inmunológico, de los puntos de chequeo inmunológico y por último unas cortas y puntuales conclusiones. Para empezar, importante definir que la inmunología como aquella ciencia que se ocupa del conocimiento de la interacción entre antígenos y células inmunológicas. Es la manera como el cuerpo se defiende de todas las agresiones externas, internas, biológicas, químicas o físicas. Como vemos en la diapositiva, hay una variedad de antígenos que encontramos, como las bacterias, los virus, los parásitos, y obviamente todas las células que no reconoce el cuerpo como propias. Hay que resaltar que el cáncer es una enfermedad de alteración genómica. Cuando la célula se produce una alteración genómica, hay mutaciones puntuales y el acúmulo de esas mutaciones puntuales va a llevar a la expresión de proteínas que son totalmente ajenas al cuerpo y de esta manera se configura la antigenicidad de la célula tumoral para el cuerpo, produciendo así una activación del sistema inmune. Los dos componentes básicos del sistema inmunológico, el antígeno, como ya lo vimos, y el otro protagonista, las células especializadas de todo este sistema que va a llevar a cabo toda la cascada inmunológica. Tenemos células que hacen parte de la inmunidad natural y se llaman así porque nacen con nosotros, no necesitan memoria, están en la primera línea de defensa, como las células NK o las natural killer, los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos, los macrófagos y las células dendríticas, que como veremos más adelante, van a ser el puente entre la inmunidad natural o innata y la inmunidad adaptativa. Y de esta última inmunidad pertenecen dos clases de células, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B con una acción más humoral y los linfocitos T con una acción propia de acción mediada de inmunidad por células. Quise traer este cuadro representativo de cómo el cáncer es identificado por el sistema inmunológico del cuerpo, obtiene sus antígenos y los presenta a los linfocitos T. Entonces vemos cómo está recubierto en la célula tumoral de todas estas proteínas ajenas que no reconoce el cuerpo como propio, que son los antígenos. Las células dendríticas, que son las células por excelencia presentadoras de antígeno, a través de unos receptores de reconocimiento de patrones, alcanza a capturar estos antígenos o los interioriza y a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 se los presenta a los linfocitos T. No es el único mecanismo sináptico que hay entre las células dendríticas y los linfocitos T para la presentación de antígenos. Hay varios y uno muy importante que quizá es muy esencial es la conexión, la unión entre los receptores CD28 y B7. Entonces, de esta manera, la célula dendrítica presenta el antígeno a los linfocitos T y los linfocitos T generan
de esta manera todos los receptores que van a ir enfocados a capturar y a eliminar y a destruir estos antígenos. Como veremos un poco más adelante, el cáncer, las células cancerosas tienen varios mecanismos por los cuales logran evadir el sistema inmunológico, y esa es la razón por la cual algunos tumores persisten en el tiempo, crecen, son silenciosos, el cuerpo no los reconoce y por supuesto hacen una diseminación sistémica, que es lo que conocemos como enfermedad metastásica. En cuanto al microambiente tumoral, tenemos que entender que es la clave para el desarrollo de nuevas terapéuticas basadas en inmunoterapia. Ese microambiente tumoral es el acúmulo, es la reunión de todas estas células inmunológicas, tumorales, del estroma, del epitelio propio del órgano, de los vasos sanguíneos, y todos van a participar en este microambiente tumoral, que es indispensable estudiarlo y que ha sido estudiado para el desarrollo de todas las terapias basadas en la respuesta inmunológica. Este ecosistema es bastante complejo debido a la heterogeneidad de las células. Como pueden ver en el esquema, son células que difieren mucho unas de otras y las relaciones entre ellas aún no están ampliamente conocidas. Sin embargo, las células T son las células que más se estudian, que más se aíslan, porque son las responsables directas de tener esta acción citotóxica, citolítica con el tumor, y esta íntima relación que tiene con la célula tumoral que ha llevado al progreso y al descubrimiento de grandes terapéuticas. Entonces, este es como el ciclo que vamos a abarcar durante la charla. Son 5 grandes tipos de inmunoterapia que se han desarrollado o que resaltan, que sobresalen a lo largo de la historia. Vamos a pasar por las terapias con virus citolíticos, con vacunas, con terapias con citoquinas, con la transferencia de células adaptadas y lo que está en furor hoy en día, los inhibidores de los checkpoints inmunológicos. Entonces, para empezar, las terapias con virus oncolíticos, que iniciaron hace más de un siglo, cuando se dieron cuenta que algunos tumores respondían mejor en ambientes de inflamación que producían las infecciones por virus y por bacterias. William Coley, hacia el año 1891, empezó a tratar pacientes con sarcomas, inoculándolos con cepas vivas y atenuadas de Streptococcus pyogenes y de Serratia, y empezó a notar que estas masas disminuían de tamaño. Esto no prosperó porque los mecanismos que estaban relacionando los procesos inflamatorios, la infección y el cáncer no se comprendían muy bien, y obviamente por los riesgos que implicaba estar inoculando bacterias a los pacientes. Pero décadas después, con la aparición de la ingeniería genética, se logró manipular genéticamente los virus que al final se interiorizaban en las células tumorales, las rompían, como vemos en este segundo cuadro. Acá en el primero está el virus modificado genéticamente, es decir, con receptores que se van a pegar al tumor, se interiorizan como lo hacen con cualquier célula sana y terminan lisando, rompiendo las células tumorales, y aprovechaban todo este proceso inflamatorio y proinflamatorio para que las células de la inmunidad del cuerpo vinieran, reconocieran los antígenos, hicieran todo el proceso que ya vimos anteriormente, y así atacaban incluso tumores que se encontraban a distancia, enfermedades metastásicas. Entonces vamos a tratar de poner las cosas como con ejemplos reales, y acá hay un ejemplo real, el T-VEC o el Imligic. Es una inmunoterapia local para lesiones en piel y ganglios usados en melanoma. El melanoma ha sido, yo creo que el tumor que más se ha estudiado con inmunoterapia debido a su alta carga mutacional
excelente respondedor a cualquier tipo de inmunoterapia. Entonces, esta terapia con virus, el T-VEC, se aplicaba sobre las lesiones a nivel cutáneo, subcutáneo e intranodal. Es decir, en los ganglios linfáticos que estaban comprometidos por el cáncer, también se les aplicaba esta terapia con virus y lograban regresión de las lesiones. Por lo general, los pacientes reciben una dosis cada 2 semanas hasta completar 6 meses, hasta que el tumor tenga regresión total o hasta que el clínico disponía de una terapia diferente. El tratamiento obviamente tenía un impacto a nivel local, pero no a nivel sistémico. Entonces, los pacientes con enfermedad metastásica en vísceras, que es muy usual en el melanoma, no tenían ninguna diferencia en su sobrevida global si le ponían o no esta terapia con virus. Pasamos a las terapias con vacunas. Para las vacunas se usan se usan antígenos específicos que las hacen interactuar con células que captan esos antígenos, como ya vimos las células dendríticas, logran su maduración y son aprovechadas nuevamente en el cuerpo para que presenten el antígeno a las células T y las células T hagan lo propio, una actividad citotóxica directa hacia el tumor. Entonces, para que se hagan una idea cómo funciona esto. Son células autólogas, es decir, son sacadas del mismo paciente. Está el paciente, por aféresis sacan todas las células dendríticas o presentadoras de antígenos del paciente, las exponen al antígeno, las maduran, las expanden. Cuando hay una cantidad suficiente de estas células, nuevamente se las infunden, se las aplican al paciente y esa es la actividad de estas vacunas sobre los tumores. Yo creo que el ejemplo, no sé, quizá el más representativo es el Sipuleucel T que se usa para cáncer de próstata. Esta vacuna está aprobada para el cáncer de próstata avanzado, pero no tan sintomático. Su aplicación es endovenosa y la infusión debe ser por lo menos de 60 minutos. Como lo vamos a ver con casi todos los biológicos, es el mismo tiempo de infusión. Se administra cada 2 semanas por un total de 3 dosis. Y uno de los efectos adversos más predominantes es la reacción anafiláctica o alérgica en el momento de la infusión. Siempre se requiere que haya un personal médico acompañando la infusión de estas vacunas y por lo general el uso de alguna premedicación. Acá vemos cómo en las guías de la NCCN, que son las guías que por lo general nos regimos en los servicios de oncología para el tratamiento de los pacientes, cómo está aprobado el Sipuleucel T para pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos con expectativas de vida mayores a 6 meses y con un buen estado funcional, paciente que está en buenas condiciones. No está recomendado en cáncer de próstata con células pequeñas. Ha tenido ensayos clínicos fase 3, es decir, los ensayos clínicos que más respaldo científico tienen, donde han demostrado aumento en la sobrevida global. Seguimos nuestro recorrido ahora con las terapias con citoquinas. Las citoquinas son mensajeros. Es la manera como se conectan todas las células inmunológicas, se conectan a través de citoquinas y esto hace que se expanda y se propague toda la respuesta inmunológica. Los primeros trabajos con tratamiento con citoquinas aparecieron hacia 1976 con interleuquina 2, llamada también como el factor de crecimiento de las células T. Entonces, muchas de estas citoquinas lo que hacen es favorecer el crecimiento, la expansión de estas células, tanto presentadoras de antígenos como de la inmunidad adaptativa, para aumentar así pues, la respuesta inmune. El interferón alfa, que estimula la apoptosis de la célula tumoral y estimula el crecimiento de células dendríticas, y hay varios trabajos con interleuquina 12 también como expansor o potenciador de las células dendríticas. ¿Para qué se usan estas citoquinas?
leucemias de células pilosas. No tengo mucha experiencia en este tipo de patologías y sé que hay ahora tratamientos alternos. El sistema de Kaposi también asociado al síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también se trataba con citoquinas. Ahora hay estudios que muestran superioridad con las antraciclinas. El melanoma maligno, cuando yo tuve la oportunidad de tratar pacientes en el sitio donde trabajo, en adyuvancia, es decir, después de la cirugía, los pacientes quedaban aparentemente sin enfermedad, se les daba un tratamiento posterior con interferón por 6 meses. Nunca mostraron buenos resultados, sí efectos adversos, muchos, y pues hoy por hoy se usan terapias totalmente diferentes que han tenido muchísimo mejores resultados e incluso menos toxicidad. Acá, como pueden ver, el INVIMA tiene aprobaciones para varios interferones, también para interleuquinas. Y en la gráfica de la derecha ustedes pueden ver cómo hay un sinnúmero de interleuquinas, la 6, la 12, la 15, la 18, la 2, la 17, interferones, factores de crecimiento, factores de necrosis tumoral, y que son usadas por todas las células inmunológicas para propagar, para aumentar toda esta respuesta proinflamatoria. Las citoquinas tuvieron muchos problemas por su perfil de toxicidad, asociada mucho al aumento de la permeabilidad capilar, que hacía perder los líquidos, disfunciones orgánicas tremendas, mucha debilidad, fatiga, síntomas similares a los de la gripa, dolor en el pecho, problemas respiratorios, efectos mentales, también veíamos alucinaciones, mucho insomnio, recuento de plaquetas bajas, neutropenias, y ahora están para tumores sólidos, están en desuso totalmente. La transferencia de células adaptadas se usa mucho en tumores hematolinfoides, ¿sí? También tiene mucho que ver con la ingeniería genética porque se manipula genéticamente las células ya no presentadoras de antígenos como vimos anteriormente con las vacunas, sino ahora son las mismas células T las que son manipuladas. Para que tengan un ejemplo claro, el linfoma B expresa un receptor en su superficie de membrana que es el CD19. Entonces, también por aféresis autólogas, es decir, del mismo paciente, sacan las células T, las manipulan, les alteran su genética y a través de ese ADN hacen que la célula T exprese en su superficie el receptor para el CD19. Cuando eso ya ocurre y está maduro, nuevamente las infunden, las aplican al paciente vía endovenosa y las células T ya están condicionadas con sus receptores para que logren atacar y destruir estas células. Se saltan toda esta parte de la ingeniería genética, se salta todo el mecanismo de presentación de antígenos de las células dendríticas, se las salta totalmente y por eso es un sorprendente avance en cuanto a ingeniería genética se refiere. ¿Para quién está indicado este tipo de tratamientos? Pacientes pediátricos y adultos de hasta 25 años con enfermedades, como les decía, hematolinfoides, leucemias agudas, de células B, que han sido refractarios a tratamientos y que tienen mal pronóstico. Refractarios que han fracasado a uno o a varias líneas de manejo y que no responden a los tratamientos convencionales y que no tienen opciones curativas. Entonces son prácticamente pacientes que no es como un último recurso para este tipo de pacientes, infundirles los CAR-T-cell. Y por último, están los inhibidores de los checkpoints inmunológicos, que como les dije, es el furor hoy en día
De hecho, el premio Nobel último de medicina, pues, tiene mucho que ver con el descubrimiento de los checkpoints inmunológicos. ¿Cuáles son? El primero que se descubrió, el CTLA4, que pertenece a la célula T, y este receptor CTLA4 tiene una afinidad enorme con el receptor B7 de la célula presentadora de antígeno, y cuando se unen estos dos, cuando hacen sinapsis, el CTLA4 y el receptor B7, la célula T se apaga, se inhibe. Acá está el CTLA4, acá está el B7 que se une al CD28, pero el CTLA4 tiene más afinidad con el B7 que con el CD28. Lo desplaza, se une estos dos y la célula T se apaga. No hay actividad en ese momento de la célula T, pero si se bloquea este CTLA4, pues la célula va a estar activa todo el tiempo. Y ese fue uno de los primeros desarrollos de digamos que de los inhibidores de los checkpoints inmunológicos, como el ipilimumab. No tuvo, digamos, en su momento bastante resonancia porque era muy tóxico y las dosis, al parecer, muy desproporcionadas. Ahora hay protocolos con ipilimumab en combinación con otro tipo de inmunoterapias que ya vamos a ver, con dosis diferentes, con toxicidades un poco más manejables, pero en su momento cuando apareció y tuvimos la oportunidad, la poca oportunidad porque también era muy costoso, de tratar pacientes con ipilimumab, pues vimos un espectro de efectos adversos bastante amplio. Y este es el más reciente descubrimiento de los checkpoints inmunológicos, y se trata del PD1 y del PDL1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el PDL1 está en la superficie de algunas células inmunológicas y de las células tumorales, más no de las células T. Y en las células T se expresa el PD1. Entonces, nuevamente, si hay unión del PD1 y del PDL1, hay un silenciamiento inmunológico. La célula T se apaga. La célula presentadora de antígeno se apaga. No hay presentación de antígeno. Y si está en sinapsis con el antígeno, con la célula tumoral, también apaga la célula inmunológica y el cáncer sobrevive. Cuando logramos bloquear el PD1 o el PDL1, la célula inmunológica, el linfocito T, nuevamente se activa y va a hacer todo el mecanismo, tanto de integración del antígeno y producción de receptores, o de la lisis y la destrucción de la célula tumoral. Como vemos hacia la derecha, son todos los inhibidores del PDL1 y hacia la izquierda los inhibidores del PD1. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que inhiben el PDL1 y hay medicamentos que inhiben el PD1. ¿Por qué existe esta unión del CTLA4 con el CD28 y con el B7 y el PDL1 con el PD1? Porque es la manera como las células inmunológicas no atacan a nuestras células sanas. Es la manera que las células sanas logran evadir la destrucción misma de los órganos sanos. Y pues es aprovechado por el cáncer para hacer para esquivar el sistema inmunológico. Entonces, como les decía, medicamentos anti-PD1, está el pembrolizumab y el nivolumab, los primeros que salieron. Ya van a haber muchísimos más que los trataremos quizá en otro video. Y los anti-PDL1 como el atezolizumab y el durvalumab, que salieron posteriores a estos dos, o por lo menos sus autorizaciones en este país. Ya para concluir, la infiltración de células inmunes en el microambiente tumoral y su comportamiento en este es indispensable para desarrollar mecanismos terapéuticos en el campo de la inmunoterapia. La inmunoterapia se ha venido desarrollando por más de un siglo. Los resultados actuales son producto de la tecnología exponencial al servicio de la ciencia.
Para aclarar, la tecnología exponencial es todo ese beneficio que nos da la tecnología en corto tiempo, cómo ha aumentado y cómo ha entregado muchísimas más cosas que antes se entregaba en más tiempo. Antes, para hacer un desarrollo tecnológico, para hacer un genoma, nos demorábamos muchísimo tiempo. Ahora un genoma se puede hacer en horas. Los desarrollos tecnológicos y científicos se salen mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, y cada vez el tiempo es más corto y un avance muchísimo más grande. Los virus oncolíticos, las vacunas, las terapias con citoquinas, los CAR T-cell y los inhibidores del checkpoint inmunológico representan el grueso del desarrollo de la inmunoterapia en cáncer. Aún se siguen utilizando algunas cosas. Colombia no tiene aprobación para Tíbet, por ejemplo, para el uso de los virus, pero en Estados Unidos sí se usa, como es el T también. Los CAR T-cell sí, en alguna oportunidad los pude ver, y todo lo que es checkpoint inmunológico está entrando ya casi con una facilidad impresionante. Y el entendimiento de la interacción de la célula inmune y la célula tumoral podrían suministrar valiosas perspectivas que ayuden a entender los mecanismos de progresión tumoral y así aumentar la eficacia de los tratamientos. Bueno, con esto quiero terminar este video. Espero que haya sido de su agrado haber pasado por las terapias inmunológicas más representativas a lo largo del tiempo, y cómo hoy en día hay terapias que han mostrado muy buena efectividad, buena sobrevida global, con una toxicidad manejable, obviamente presente, siempre vamos a tener toxicidad, pero es más manejable, con riesgos, beneficios muchísimos mejores. Entonces, les doy las gracias y nos vemos en otro video. Gracias.